Aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases Aprende en Casa 2, que verán a continuación, son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. Disfruten de la programación. Secretaría de Educación Pública para acercarle los conocimientos en esta pausa escolar. Estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje, poner en práctica sus habilidades escolares y también valores como la paciencia y la tolerancia, Lo cual les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y también cuando regresen a su escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19. Los invitamos a tener a la mano una pluma y un cuaderno para anotar las ideas principales y las preguntas que les puedan surgir. En esta sesión revisaremos un tema de la asignatura Lengua Materna Español, que puede ser apasionante para ustedes, pues requiere de su imaginación y creatividad, sobre todo si consideramos que de un cuento nacen cientos, como es el título de este programa. Conoceremos las características de los subgéneros literarios, los tipos de personajes y narradores. ¿Ya tienen todo listo? Pues comencemos. ¿Alguna vez han disfrutado la lectura de un cuento, una novela o una leyenda? ¿Qué les hizo sentir la historia que leyeron? ¿Se han identificado con alguno de los personajes? Pues bien, estas son algunas de las cosas que se logran a través de la lectura. Ahora, para que sepan más sobre el tema que vamos a tratar, es necesario que conozcan las características de los textos literarios. Para ello, los invitamos a ver el siguiente video. Te presentamos 5 características que te ayudarán a comprender cualquier tipo de texto literario. 1. Se clasifican en 3 géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. 2. Cada género posee una forma propia. El narrativo está escrito en prosa, el lírico utiliza versos, rimas y estrofas, y en el dramático aparecen diálogos, escenas y actos. 3. La estructura para narrar una historia es introducción, desarrollo y conclusión. Pero también se presentan una situación, un conflicto y una resolución. Sin embargo, el escritor puede elegir por dónde comenzar su historia. Eso es lo que le da originalidad. 4. La voz narrativa. Es la manera en que se escribe la historia y puede ser en primera persona, es decir, como si tú la hubieras escrito. Por ejemplo, entonces vi que era demasiado tarde. En segunda persona, cuando parece que el autor te habla directamente. Entonces, viste que era demasiado tarde. O en tercera persona, cuando se describe el comportamiento de alguien más. Entonces, ella vio que era demasiado tarde. 5. Los personajes pueden ser protagonistas, aquellos en torno a quienes gira la historia. Antagonistas, quienes se oponen al objetivo de los protagonistas. Secundarios, quienes acompañan o apoyan al protagonista. Existen más datos importantes con los que se construye el mundo de la literatura, pero puedes comenzar por los anteriores. Como observaron, los textos literarios se clasifican en 3 géneros. Así es, narrativo, que está escrito en prosa, lírico, que utiliza versos, rimas y estrofas, y dramático, en el cual aparecen diálogos, escenas y actos. Pero además, la estructura narrativa de los textos literarios está compuesta por una situación, un conflicto y una resolución. Otro elemento importante es la voz narrativa, que es la manera en la que se escribe la historia. Y no olvides los personajes, que pueden ser protagonistas, antagonistas y secundarios. Ahora que conocen las características de los textos literarios, vamos a adentrarnos en los cuentos. Por ello, los invitamos a ver el video Los cuentos que nos contaron. ¡Corre video!
¿Qué cuentos clásicos conoces? Cenicienta, Peter Pan, Robin Hood. La Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves. ¿Qué sería Blancanieves, la Cenicienta? Pues Blancanieves, la Caperucita Roja. De esos cuentos, ¿qué personajes recuerdas? Blancanieves, los enanitos. Del Patito Feo al Patito Feo. Caperucita Roja, la Abuelita, Lobo Feroz. La bruja, los príncipes, las princesas. Érase una vez. Así comienza la mayoría de los cuentos de hadas. Y como esta frase, gran parte de los personajes de este tipo de cuentos guardan mucho parecido. Como la bruja malvada y el hada buena, o la hermosa princesa y el príncipe bello, los animales nobles y los de mal agüero. Son personajes que nunca cambian y que se repiten en infinidad de cuentos como La Bella Durmiente, Blancanieves y los 7 enanos, o las telenovelas y las películas modernas. Por fin hemos llegado. Sí, vamos a entrar. ¡Alguien está allá adentro! ¿Alguien? Sí. ¡Un fantasma! ¡No! ¡Un ladrón! ¡No! ¡Es una niña! ¿Una piña? ¡Una niña! Y parece que despierta. ¡Escondámonos todos! Oh, me parece escuchar voces. ¿Quiénes serían? ¡Fuimos nosotros! Ay, ¿ustedes son los 7 enanitos? Sí. Sí. Ay, pues mucho gusto. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Yo soy la princesa Blancanieves. Y bueno, llegué hasta acá porque estoy... ¡Andabas perdida! ¡Ay, no! ¿Cómo se va a perder? ¡Sí está aquí con nosotros! Lo que pasa es que estoy huyendo de mi madrastra, la reina Grimilda. ¿Reina Grimilda? He oído hablar de ella. Dicen que es una bruja. ¡Una bruja! Pero yo no sabía que era una bruja. Sí. ¿Sabes? Gruñón tiene razón. Ella vive cerca del paraje negro. ¡Hacia allá! Sí, No, ella vive hacia allá, no les ¡Ah, mentirín! No seas mentiroso. Pero vive... Bueno, ya. Y ahora nos presentaremos. ¡Presentación! Yo soy Gruñón. Hola, Gruñón, mucho gusto. Hola, yo soy Mentirín. Hola, Mentirín, mucho Hola, gusto. yo soy Glotón. Mucho gusto, Glotón. ¡Yo soy listo! Mucho gusto, ¿listo? ¡Y yo feliz! Hola, Feliz, mucho gusto. Yo soy Rapidón. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Rapidón. Sí. Yo soy Hulk. Ah, bueno, Duke. Ah, mucho gusto. Bueno, y ahora que ya nos presentamos, ¿qué piensas hacer? No lo sé. ¿Y a dónde piensas ir? Pues tampoco sé, no tengo ningún lugar a donde ir. ¿No tienes a dónde ir? No. ¡Ey, muchachos! Venga. ¿Qué pasa, esto? Tengo una idea. Que se quede a vivir con nosotros. No. ¿Por qué no? Recuerden que la reina es una bruja. ¿Una bruja? Si se entera de que está aquí con nosotros, acabará con todos nosotros. Pues, ¿sabes una cosa, Gruñón? ¿Qué? Que nosotros no tenemos miedo. ¿Verdad, muchachos? No. ¡Que se quede! No. ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se vaya! No, yo no quiero causar ningún problema, es mejor que me vaya. Con permiso. Sí, vete. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Blancanieves, ¡Que se vaya! Blancanieves, al Gruñón le gusta que le comida en cocina. ¡Cocinarle comida! Ah, bueno, sí, eso. Ah, bueno, pues, Gruñón, si me dejas quedarme a vivir con ustedes, te prometo que todos los días les voy a cocinar deliciosos platillos. Bueno, a mí de preferencia me gusta el caldo tlalpeño. Ah, sí, el taco jalapeño, a mí también me gusta. ¡Caldo tlalpeño!
Bueno, no te preocupes, es mi especialidad. Bueno, está bien. Que se quede. Muchas gracias. Ahora, ¿qué les parece si le hacemos una fiesta a Blancanieves? Sí. Sí, yo también quiero dormir una siesta. ¿Cómo es Blancanieves? Blancanieves es rubia, su color de piel es blanco. Güera, bueno, blanca, alta y muy hermosa. Con el pelo negro y blanquita. ¿Cómo es una princesa? Es querida por la gente y vive feliz. Bella y tiene mucho dinero. Bonita, usa vestido, no sé, y vive en un castillo. ¿Cómo es un príncipe? Alto, muy varonil y vestido de azul. Guapo, inteligente, valiente. Hace ejercicio, ojos claros, rubio. ¿Cómo es una bruja? Tiene un gorro negro, nariz grande. Una bruja mala, fea. Así la ponen toda pandrosa. Los personajes de cuentos de hadas o clásicos tienen características similares y encierran personalidades bien definidas. Los malos son muy malos y ambiciosos, pero siempre fracasan. Las princesas son muy buenas y sufren mucho, pero se casan con un príncipe y viven felices para siempre. Son estereotipos, moldes que representan personajes inexistentes en la vida real. Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué acaso nadie ha imaginado una historia diferente? Blancanieves, eres hermosa. Cásate conmigo. No sé, déjame pensarlo. De verdad, mira, yo sé barrer, sacudir, planchar, hasta lavo calcetines. ¿De veras? ¿De ¿Todo verdad? eso? Sí. Bueno, mira, sí eres buen partido, pero no. ¿Qué tal si tú inventas una historia con los personajes de un cuento, pero pensando en cómo ocurriría en tu comunidad? Y mientras, yo me voy a comer esta manzana que me dio una linda viejecita. ¿Recuerdan alguno de los cuentos que mencionaron los alumnos? ¿Lo leyeron? ¿Se lo contaron a ustedes? ¿O vieron alguna película con la misma historia? Como habrán notado, el cuento de Blancanieves tiene varios personajes. La protagonista es Blancanieves, porque la historia gira alrededor de ella. Los secundarios son el príncipe y los 7 enanos, porque aunque intervienen en la historia, su presencia es un acompañamiento. Y, aunque no la vemos, el antagonista es su madrastra, pues quiere que Blancanieves muera. Terrible, ¿no? ¿Conocen otros cuentos que les gusten más? ¿Recuerdan quiénes son los personajes principales, los antagonistas y los secundarios? Por otro lado, un cuento no puede estar completo sin un narrador, que es quien nos cuenta la historia y nos da detalles sobre los personajes. Así es, y por eso los invitamos a ver el video Los tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos. ¡Disfrútenlo! Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policíaco. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos. Autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur, ¿cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto!
¡Correcto! Un punto para usted. Siguiente. ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. ¡Bien contestado! Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta. Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Wright. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaria. Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Oh, testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes. Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Es un empate! Han ganado un viaje a la ciudad de Comala, recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo. En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos y... bueno, técnicamente ustedes también lo están. Bueno, de todas maneras, ¡felicidades! Ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Como observaron, un narrador es el que cuenta la historia. Además, existen diferentes tipos de narradores, cada uno con sus propias características. Así es, el narrador omnisciente es el que ve y sabe todo de la historia y de los personajes. Diferente al narrador testigo, que es un espectador que observa los hechos y a los personajes de la historia y no necesariamente conoce al protagonista. Y no olviden al narrador protagonista, que narra en primera persona su historia y la de los otros. Ahora que conocen más sobre los textos literarios de los personajes y los narradores, es momento de ver el video Sherlock Holmes. Pongan atención y tomen nota de los aspectos más importantes. ¡Corre video! Edimburgo, Escocia, 7 de julio de 1930. Ayer visitamos el número 11 de Picardy Place. En la habitación, un hilo de luz pendía del techo, develando a cada momento los secretos ocultos. Nos habían citado para resolver el caso sobre un escritor desaparecido.
Al parecer, uno bastante importante para nuestros tiempos. El detective observaba detenidamente analizando cada uno de los detalles. A los pocos minutos, rompió el silencio. El escritor nació el 22 de mayo de 1859, al parecer en este mismo lugar. Es de origen irlandés, un autor interesado en las historias de detectives. Estas historias le dieron mucha fama en 1888. Fue estudiante de medicina en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, parece que su carrera no fue muy exitosa, así que se dedicó a la escritura. Interesante. Este detective sobre el que escribe me resulta muy familiar. Es inglés, también usa la observación y el razonamiento deductivo para resolver sus casos, y además es el protagonista de las 4 novelas. ¿El detective de esas novelas es usted, señor Holmes? Eso parece, Watson. Entonces el escritor es Sir Arthur Conan Doyle. Elemental. Tardaste mucho, mi querido Watson. Averigua más sobre este autor y su más importante obra, Sherlock Holmes. ¿Qué les pareció el video? ¿Conocían a este famoso detective? Sherlock Holmes es uno de los personajes más famosos de Arthur Conan Doyle. Tal es su popularidad que podemos encontrar sus textos adaptados a diversos medios como películas, series y caricaturas. No podemos irnos sin antes recomendarles que lean algún cuento del libro Historias Fantásticas de Herbert George Wells, que pueden encontrar en los libros del Rincón. Todas son muy buenas, no se arrepentirán. Esperemos que esta sesión haya sido de su agrado. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!